Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICM, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas de los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales como las de ICN.digital. Los temas sobre los cuales hay distintos posicionamientos, puntos de vista, opiniones, perspectivas, distintos enfoques. Hoy vamos a hablar del proceso electoral que se llevó a cabo el domingo 5 de mayo. Panamá, la nación ísmica, la nación donde hay un canal del mismo nombre que une el comercio mundial entre los mares Atlántico y Pacífico, pues fue a elecciones para sustituir al actual presidente Nito Cortizo en una jornada ejemplar en la que no hubo mayores incidentes ni problemas, excepto la espera que tuvieron que hacer los contendientes, pues se alzó ganador el caballero José Raúl Mulino. Para hablar sobre esta elección no podíamos hacer más que acudir a un experto, a nuestro buen amigo Harry Browne. Harry Browne, él es politólogo e investigador del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Bienvenido, Harry Browne, a ICM. Cuestión de Enfoques. Hola Miguel, mucho gusto. Es un placer estar aquí conversando contigo y para las personas de Honduras, un país al que siento muy cercano, tú lo sabes. Harry, la jornada electoral panameña fue ejemplar. Para quienes estuvimos al tanto de la votación, los resultados fluyeron rápidamente, las autoridades electorales hicieron un trabajo que viéndolo a distancia a nosotros nos da sana envidia porque, como tú sabes, en Honduras los procesos electorales siempre están cargados de expectativas que nunca se cumplen, un sistema de transmisión de resultados que nunca termina de funcionar bien y que genera suspicacias, y salvo las sobrecargas normales de un sistema informático que a veces se detiene por la sobrecarga de información, los datos no solo de presidencia, sino de Congreso Nacional fluían muy rápido. Así que queríamos conversar contigo, que eres un profundo conocedor de la realidad de tu país, de Panamá, y también de la realidad latinoamericana, para explicar un poco lo que a todo mundo seguramente le hace hacerse preguntas. ¿Quién es el quién es el presidente electo José Raúl Mulino? Bajo la divisa de salvar Panamá, con un 34.28%, se impone como ganador en las elecciones de Panamá, en las elecciones presidenciales para gobernar por 5 años, entiendo, es el periodo presidencial de Panamá, y queda muy lejos, con 10 puntos de diferencia, Ricardo Lombana de Moca y el expresidente Martín Torrijos con un 16.03% del Partido Popular. Sí, mira, a ver, la pregunta, hay dos partes. Te comento primero sobre el proceso electoral. Es justo como has dicho, Miguel, la jornada de ayer fue ejemplar. Es la parte más destacable de todo lo que pasó ayer. La ciudadanía panameña, como viene siendo costumbre en esta elección, que fue la séptima y las 6 anteriores, salió a votar masivamente. Panamá tiene un promedio de participación electoral sobre el 75%, la más alta había sido de 76.88% en el año 2004, y ayer salió a votar más del 77% de la población. Y eso tranquiliza mucho las cosas cuando la gente sale a votar, pero además, como has dicho, en Panamá podrá haber otros problemas con nuestras elecciones, pero sabemos organizar elecciones y contar votos bastante rápido a través de la transmisión extraoficial de resultados. Se suele proclamar al ganador de la elección, ha pasado incluso a 2 horas o 2 horas y media después de cerradas las urnas. Ayer esa proclamación se hizo como a las 8 de la noche, unas 4 horas después de cerradas las urnas, y eso es importante para
para bajar las tensiones. Luego la Junta de Escrutinio puede hacer un trabajo con mucha más tranquilidad. No solamente en la elección presidencial, ya en este momento se sabe quiénes ganaron en las elecciones legislativas, en muy buena parte de las elecciones municipales y las de representantes de corregimiento. Tomen en cuenta que en Panamá ayer se celebraron elecciones generales. Cambiamos todo, elegimos toda nuestra representación política en un solo día. Así que yo creo que sí, entiendo lo de la sana envidia. Panamá en eso es un modelo para América Central del cual nosotros nos podemos sentir orgullosos. Y por otro lado, y eso tomando en cuenta, Miguel, que el proceso electoral no fue tan ejemplar, fue un proceso electoral muy accidentado. Un día antes de empezar la campaña electoral, se inhabilitó a quien iba adelante en las encuestas de intención de voto, el expresidente Ricardo Martinelli. Eso no era competencia de la jurisdicción electoral, pero bueno, empañó todo el proceso y luego, después de 3 meses de campaña, 2 días antes de las elecciones, todavía había la posibilidad de que se declarara inconstitucional al delfín de Ricardo Martinelli por una serie de dudas sobre la manera en que fue designado como candidato de la fórmula que había dejado Ricardo Martinelli. Imagínate, 2 días antes no teníamos certeza de quién iba a estar en la papeleta. Todo esto se sanó en alguna medida con una participación muy alta y con un recuento de votos rápido. ¿Quién es José Raúl Mulino? Como dije, es el delfín del expresidente Martinelli. Es quien él había elegido como su candidato a vicepresidente y una vez se inhabilitó a Martinelli, pues él terminó siendo el candidato. Es un individuo, un político muy conocido que ha estado presente los últimos 35 años. No es un outsider. Él fue miembro de la cruzada civilista que adversó al régimen autoritario en los últimos años del régimen autoritario. Luego de eso ocupó algunos cargos altos de gobierno en el primer gobierno después de la transición a la democracia y posteriormente fue ministro de seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli entre el periodo 2009 y 2014, si no me equivoco, en la segunda mitad del gobierno fue ministro de seguridad. Es un individuo con un carácter recio, es un individuo, aunque en Panamá la política no se interpreta en términos ideológicos clásicos, para que nos entendamos, podríamos decir que es una derecha promercado, bastante conservadora en lo social, y que bueno, su principal promesa, haciéndose eco de la promesa central del expresidente Martinelli, fue mejorar la situación económica del país y de muchos panameños. Lo que se decía, esto digamos en lenguaje coloquial panameño, es poner más chen chen en el bolsillo. El chen chen le decimos al dinero en Panamá, y eso es importante porque a pesar de que Panamá ha sido un país económicamente exitoso, hay un país tan desigual, hay una muy buena parte de la población que tiene muchas dificultades para comer diariamente y que no tiene acceso a los servicios de salud y los mejores servicios de educación. Entonces, no era poca cosa esa promesa con la que se resumió buena parte de las necesidades que tiene una parte de la población panameña. Ganó con el 34% de los votos. Eso es una minoría, pero es una minoría consolidada ante la fragmentación del otro 65% que votó en las elecciones de ayer. Harry, cuando mencionas la figura de Mulino como delfín del expresidente Martinelli, que sabemos atraviesa todavía una situación complicada en su situación procesal, llama mucho la atención que tener la confianza de la vicepresidencia en Panamá después de los conflictos que hemos sabido que han ocurrido en el pasado reciente con algunas figuras vicepresidenciales, significa no solamente que goza de la plena confianza del expresidente Martinelli, sino que, y a mí me llama mucho la atención, prácticamente ha resultado presidente de carambola. ¿Era algo a lo que aspiró en algún momento Mulino o era un riesgo calculado de Martinelli?
Perdón, Miguel, casi no te escucho muy mal. Ok. Vuelvo a preguntar. Mulino era el candidato a vicepresidente de Martinelli. Conociendo la historia reciente de Panamá, en que ha habido diferencias entre vicepresidentes y presidentes, a sabiendas de la situación complicada que enfrentaba, ¿era un riesgo calculado de Martinelli colocar a Mulino? ¿Buscó en algún momento Mulino ser presidente de Panamá? Porque si era vicepresidente es porque reúne las condiciones para sustituir al titular. Vamos a una pausa mientras atendemos algunos problemas de conexión. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques con el amigo, el politólogo Harry Browne. Él es investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Estamos hablando sobre el resultado electoral en Panamá. El señor Raúl Mulino se ha convertido en el nuevo presidente de Panamá en una ejemplar jornada electoral este domingo 5 de mayo. Vamos a seguir hablando sobre este tema en Cuestión de Enfoques al volver dos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy con nuestro buen amigo, el politólogo panameño Harry Browne. Está desde Panamá atendiendo a Cuestión de Enfoques. Estamos hablando sobre la ejemplar elección panameña de todos los cargos electivos, como él nos lo ha explicado, de este último domingo 5 de mayo. Harry, los antecedentes en la vicepresidencia de Panamá son harto conocidos. Si no me equivoco, fue el mismo Martinelli el que tuvo problemas con su vicepresidente. Escoger a José Raúl Mulino seguramente era un riesgo calculado por parte de Martinelli. No solo sabía su situación precaria, pero también es un hombre de extrema confianza. Sabía que podía guardarle la silla. ¿Esto era algo que aspiraba a Mulino, ser presidente, o podemos esperar una figura que va a tener la ascendencia del expresidente Martinelli? Miguel, me gusta mucho esa pregunta porque yo creo que ese es uno de los asuntos centrales, más allá de los problemas y las demandas de la población, las políticas públicas. Políticamente esa relación Mulino-Martinelli es central, es importante, y también me permite poner el caso panameño en perspectiva comparada latinoamericana. Hay que tomar en cuenta que la primera intención del expresidente Martinelli era que su candidata a vicepresidenta fuera su esposa. Y en eso ustedes los hondureños tienen algo de experiencia. Ese tema bueno, tú sabes que lo he estado investigando, estudiando, pero no fue permitido realizar esa postulación. Por lo tanto, entonces, sí, seguramente José Raúl Mulino, el ahora presidente electo José Raúl Mulino, es una de las personas de confianza del expresidente Martinelli. Y eso abre la interrogante de cómo va a ser esa relación cuando claramente, yo creo que no digo nada sorprendente, ni creo que tampoco es ofensivo, la base social, los votos son del expresidente Martinelli, que se lo ha transferido sorprendentemente. Eso se hablaba aquí, si eso realmente era posible, pues sucedió, y nos da una idea del liderazgo que tiene el expresidente Martinelli en Panamá. Sorprendentemente le transfirió los votos a José Raúl Mulino, que aunque es un político conocido, no tiene un perfil electoral tan importante como el que ha mostrado tener, no lo tiene por su cuenta. Entonces la gran interrogante, ¿cómo va a ser esa relación, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, los problemas jurídicos del expresidente Martinelli? Y tenemos, no sé, es difícil saberlo, pero uno piensa inmediatamente en los casos más o menos parecidos de Evo Morales con Luis Arce en Bolivia. Correcto, sí.
de Lenín Moreno con Rafael Correa en Ecuador. Tenemos también el caso, ahora mismo se me está, bueno, ya decía, el caso de Honduras, que es de unas características distintas porque se resuelve familiarmente. Está el caso del expresidente Uribe con Juan Manuel Santos. Entonces, bueno, es una situación nueva para Panamá, que veremos cómo se resuelve. Los antecedentes nos dan algunas pistas de cómo se podría resolver, pero seguramente el expresidente y quizás los miembros de su partido apuestan a que la relación sea estrecha y conveniente para todas las partes. Harry, el loco Mulino, ¿por qué el loco Mulino? No, el loco le dicen al expresidente Martinelli desde la campaña del 2008. Y eso es un asunto muy interesante porque la candidata que lo enfrentaba en las elecciones del 2009, 2009 era el año, intentó disminuir las posibilidades del expresidente Martinelli, diciendo que él tenía algunos problemas mentales y que eso lo hacía, lo inhabilitaba para ser candidato presidencial. Y muy hábilmente la campaña del entonces candidato Martinelli le dio la vuelta al argumento y dijo que sí, bueno, yo estoy loco, pero estoy loco por cambiar Panamá, por mejorar la salud, por mejorar la educación, y se acuñó el lema "los locos somos más" para darle nombre o darle sentido a lo que ellos planteaban como una mayoría silenciosa. Le dieron la vuelta al argumento y de ese momento en adelante, pues el candidato, luego presidente, ahora expresidente Martinelli, se ha quedado con mucho orgullo de darle la vuelta, otro sentido a las palabras, con el apodo de loco. Pero al actual presidente electo Mulino no se le dice el loco, simplemente José Raúl Mulino. Es que mirábamos una camiseta, una playera que tenía que decía el loco encima. Me imagino que es para pues, la asociación con el nombre de Martinelli. Exactamente. Es una asociación con la manera en que se le dice al expresidente Martinelli, que ese apodo, aunque suene extraño en primera instancia, juega a su favor. Harry, vamos a ver, hablemos un poquito del contexto en que ocurre esta elección. Nito Cortizo, el presidente ausente y perdido del mapa, según tenemos comentarios con distintos problemas. Tú le has dado profundo análisis a los complicados años del PRD, de esta versión del PRD liderada por Nito Cortizo. Se decía en Panamá, según tengo entendido, que contaba las horas, minutos para que ese mandato acabara, y pareciera por el resultado que es un gran voto de castigo a la gestión del PRD. No vemos el nombre del PRD y el expresidente Torrijos, que entendemos ya no es parte del PRD, quedó en un lejano tercer lugar en esta elección, mientras que Lombana, que es un candidato por mucho interesante que tú vas a explicar, seguramente se coloca en un sólido segundo lugar por encima de la posibilidad del retorno de Martín Torrijos. Sí, mira, es interesante, esa es otra buena pregunta, Miguel, porque uno no puede entender estos resultados, como los has descrito, sin tener en cuenta el contexto. Ya hubo un aviso en las elecciones del 2019 sobre lo que podía venir, porque quien fue el candidato endosado por el expresidente Martinelli en el 2019 casi ganó la elección, llegó segundo con el 31% de los votos. En Panamá no hay segunda vuelta. Y el candidato Lombana era candidato por libre postulación en el 2019, dio un salto tremendo y llegó tercero en la elección. Por lo tanto, ya se preveía que la elección del 2024 podía venir con cambios importantes y que podía hacer el anuncio, la del 2019, del posible derrumbe del sistema de partidos panameño como lo conocíamos, con un PRD y Partido Panameñista a la cabeza. Pero toma en cuenta que además de ese aviso del 2019, esto se ha venido acumulando, los agravios que siente la población panameña. Luego cayó la pandemia, Miguel,
con todo lo duro que fue para todos los países. Y tú sabes bien que las elecciones que han venido después de la pandemia han venido con cambios, Sí. con muy pocas excepciones, cambios importantes. Honduras, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala. son elecciones post-pandemia. Pues estas han sido las primeras elecciones post-pandemia de Panamá. Y como si eso fuera poco, en el año 2022 tuvimos unas movilizaciones muy importantes, muy grandes, y además a finales del 2023 tuvimos esas movilizaciones que le dieron la vuelta al mundo contra la minería, que fueron electrizantes, grandes, largas y con un gran apoyo popular. Entonces, en ese contexto, lo resumo con este dato. En la encuesta que hicimos en el CIEPS el año pasado, el 68.5% de la población nos dijo que quería cambios radicales en Panamá. Y creo que de alguna manera se ha expresado, aunque José Raúl Mulino no es un outsider y el expresidente Martinelli obviamente tampoco, pues es un cambio. Se ha quitado el PRD y el Partido Panameñista, la libre postulación es ahora, perdón, Ricardo Lombana, Partido Nuevo, que era de libre postulación, es el principal candidato de la oposición, el líder de la oposición, digamos, aunque tiene una bancada pequeña, y el candidato del expresidente Martinelli pues tuvo la principal, ganó la elección. Y en la Asamblea Nacional también, Miguel, ha habido una barrería total. De 71 diputados, la última vez que lo miré, creo que 20 son de libre postulación. Es la principal minoría del órgano legislativo. El PRD, que tenía 35 diputados, ahora solamente tiene 13. Hay 4 diputados, si no me equivoco, del partido Otro Camino, que es el de Ricardo Lombana. El Partido Panameñista, creo que con 4 diputados. O sea, también eso se extendió a la Asamblea Nacional. Hay un cambio muy importante, no es total, pero que yo creo que en buena medida refleja la búsqueda de cambio que tiene la población panameña. ¿Que ese cambio podría ser más profundo? Pues posiblemente, pero es que la oferta electoral era la que era, ¿no? No era tan novedosa, pero la correlación de fuerzas es completamente distinta a la que hemos tenido en los últimos 35 años. Se aprecia una asamblea bastante fragmentada. ¿Va a tener dificultades el presidente electo Mulino para poder contar con el apoyo del Poder Legislativo, Harry? Esa es otra de las grandes historias que nos ha dejado esta elección. Aparte de la relación entre el expresidente Martinelli y el presidente electo José Raúl Mulino, el otro tema es la gobernabilidad. ¿Con qué mayoría va a contar el órgano ejecutivo? Una mayoría suficiente para poder avanzar sus políticas públicas y las reformas que necesita el país en una economía que ha perdido dinamismo, ha aumentado el desempleo, ha aumentado el empleo formal, los problemas de la seguridad social, los problemas del agua, el canal de Panamá. José Raúl Mulino, cualquiera de los candidatos presidenciales habría tenido una asamblea fragmentada y con muchas dificultades para generar mayorías. Ese es uno de los grandísimos retos para los próximos 5 años, Miguel. ¿A qué problemas específicos se va a enfrentar el nuevo presidente? Has mencionado los retos del canal, has mencionado la protesta social, has mencionado la situación económica de Panamá. ¿Viene en ese sentido avalado por el discurso del expresidente Martinelli? Crear riqueza, mejorar la situación económica de los panameños. ¿Qué pasa con la protesta social? ¿Está latente o es un tema que ya está resuelto? Yo creo, y aquí adivino un poco, es difícil saberlo, protestas como la del año pasado no creo que las vuelva a ver, fueron formidables, eso no se repite tan fácilmente, pero la situación socioeconómica avisa que hay descontento y que puede haber protestas, pero es que además las personas que protestaron, que fueron muchísimas a finales del año pasado, saben que tienen el poder desde las calles y están dispuestos a usarlo, no solamente por la posibilidad que sigue presente
paseando como un fantasma de que se quiera renegociar el contrato minero, sino porque hay mucho descontento, hay necesidades de salud, de alimentación y todos esos problemas materiales. Hay desempleo alto para los estándares panameños, ha aumentado la informalidad en el empleo, el programa de jubilaciones de la Caja de Seguro Social está en estado de quiebra, según dicen los informes. Hay otra agenda importante que es la de la corrupción, que es enarbolada sobre todo por los candidatos de libre postulación, que ahora son mayoría en la Asamblea Nacional, que son muy jóvenes. He visto un dato que dice que el promedio de edad de la Asamblea Nacional ha bajado a 37 años. La juventud que se manifestó en las calles ha tomado el control de la Asamblea Nacional y bueno, y los retos regulares eso de dinamizar la economía, retomar la senda del crecimiento económico, los problemas que hay con la educación. Panamá tiene retos importantes como todos nuestros países. Cuando te escucho, Harry, no es difícil imaginarse parangones, similitudes con la situación de nuestro país. Vamos a ir a una pausa, porque cuando tú hablas de los retos de una nueva presidencia, de una nueva asamblea, surge la pregunta, ¿este giro que ha hecho la población panameña es porque quiere cambios, es porque quiere una nueva forma de resolver sus problemas con la política? ¿Es este un llamado de atención a los políticos panameños? ¿Están preparados? ¿Podrán entender el mensaje que les ha trasladado la ciudadanía desde la calle, desde la elección presidencial? Vamos a hablar sobre eso con nuestro buen amigo Harry Brown. Él es politólogo, él es investigador asociado del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá. Estamos hablando sobre las elecciones en Panamá del último domingo 5 de mayo. ¿Qué lecciones nos puede dejar esta elección al resto de países de la región? ¿Están los políticos escuchando las calles, escuchando las expectativas de sus votantes? ¿Habrán aprendido la lección? Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hablando de las elecciones panameñas y qué mensaje mandan a la región. Harry, conversábamos extra micrófonos en la pausa sobre lo que representan estas elecciones en el contexto panameño, pero también el mensaje que pueden trasladar a los políticos y a partidos de la región. Panamá vivió jornadas históricas de protesta y este domingo vivió una jornada histórica electoral, porque el resultado de la composición de la Asamblea indica un movimiento inequívoco hacia el cambio. La población habló que quiere cambios. ¿Cómo pueden los políticos equivocarse o no al interpretar este resultado de esta elección? Sí, mira, Miguel, Panamá ha sido en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, una de las historias de éxito de América Latina. Éxito la latinoamericana. El país sigue siendo muy desigual, pero ha tenido la economía más dinámica de la región, ha sacado mucha gente de la pobreza, ha avanzado mucho en infraestructura. Y el caso panameño, si Panamá le falla, si Panamá le va mal, si Panamá comienza a retroceder, pues Latinoamérica se queda sin uno de sus casos referentes, como en alguna medida ha pasado con Chile. Y se ha dicho muchas veces, aquí en Panamá se dice que los panameños somos cortoplacistas por la cultura comercial, pero desde que se amplió el canal primero, y incluiría yo ahora las protestas del año pasado, cuando se sacrificó crecimiento económico por tener un modelo de sostenibilidad ambiental que asegurara desarrollo y bienestar en el largo plazo, yo creo que la mentalidad ha cambiado. Este es otro país, este es un punto de inflexión en el que estamos. Lo que sucedió el año pasado y el cambio que ha habido en el sistema de partidos y en los patrones de competencia. Y mira, me decías
sobre la reacción de las élites. Hay de todo un poco, ¿no? Como en todo. Hay parte de la dirigencia económica que ha captado el mensaje y creo que hay disposición de hacer los correctivos sabiendo que las reglas del juego formales e informales del país llegaron a un punto de agotamiento y hay que cambiar y encargarse de una parte de la población que no está siendo beneficiaria del desarrollo, buscar otros esquemas. Pero hay otra parte de la dirigencia política y económica que todos están muy asustados. Lo que pasó el año pasado fue grande y la conclusión a la que han llegado es que se tuvo que haber sido más duro, ¿no? Y quieren resistir a una ciudadanía que dio un mensaje claro, encabezada por la juventud y que se ha empoderado y que ahora no solamente está en las calles, sino que también está en las instituciones. Es una juventud que no confía en los partidos políticos ni en las elecciones, pero que está más politizada, con las encuestas lo podemos ver, más politizada que el promedio de la población, está preocupada por los asuntos públicos y se postularon y ahora tienen 20 diputados y diputadas en la Asamblea Nacional y tienen liderazgos muy claros. Entonces, el gran reto, Miguel, es, a ver, el presidente Mulino con su 34% y sin mayoría en la Asamblea Nacional está obligado a dialogar con la sociedad panameña, no solamente obviamente con quienes están de acuerdo con él, sino sobre todo con los disidentes, para que nos podamos entender y poder renovar el pacto social panameño. Entonces, eso es lo que tenemos hay experiencia en ese sentido, pero la coyuntura es distinta y esperemos que todos los actores sindicales, hay cierta radicalización, no hay polarización en Panamá, pero sectores, gremios de maestros, de empresarios, sindicales, juventud, ambientalistas, gobierno, todos partidos políticos, pues entiendan que este es el momento de renovar el pacto social panameño, que todos tenemos que caber aquí para así sacar el país adelante. Harry, una de las cosas por las que yo admiro el sistema electoral panameño, que le expresé en el primer segmento, la velocidad con la que transmite resultados su organización, su administración electoral, es esta disposición mandatoria de hacer revisiones a la normativa electoral una vez pasado el proceso. Cuando uno ve la composición de la elección, queda muy claro que pareciera, tú hablas de renovación de pacto social, hablamos de reformas electorales, pareciera que Panamá está lista para aprobar el balotaje, buscar una segunda vuelta, para poder dotar de mayor legitimidad del mandato, independientemente de la composición de la Asamblea. Pero a contrario, me estás indicando con las listas de libre postulación que hay más bien una despartidización también del sistema político, lo cual haría mucho más complejo una reforma de ese tipo, porque el gran interlocutor en los sistemas para generar un balotaje o una segunda vuelta son precisamente los partidos tradicionales, que van a la baja en el caso de Panamá. ¿Tú no crees que en la agenda de reforma vas a tener una serie de temas duros y una serie de temas blandos? ¿Cuáles son los temas duros que creen que van a introducir estos nuevos diputados y diputadas que han llegado a la Asamblea de Libre Postulación versus los temas que deberían ser negociables? Porque hay algunos que van a ser innegociables, me imagino yo, por parte de gobierno y por parte de Asamblea. Mira, ¿cómo te lo planteo? Realmente no lo sé, hay muchos temas duros, todos son duros. Lo que te dije de la seguridad social, por ejemplo. Ese es un tema clave. Sí, pero mira, lo que pasa es que hay dos visiones del país que han ganado en estas elecciones, diría yo. Una visión del Panamá más popular, que tiene problemas para llegar a fin de mes, que ha votado por el chenchen en el bolsillo, que se ha querido menospreciar, pero que resume una necesidad material, las necesidades materiales de la población. Esa es una visión popular, digamos, y hay otra visión, en términos generales, sociológicamente, más de capas medias, que tiene que ver con la racionalización y los problemas de corrupción en la administración pública, y que acusan no solamente al gobierno recién electo, sino a todos los partidos
tradicionales, digamos, de que se benefician de los esquemas de corrupción en la administración pública. Entonces, ahí se están hablando, son proyectos de país distintos, con énfasis distintos, y van a tener que tender puentes, y es difícil saber qué posibilidades hay que tender de esos puentes con unas visiones tan distintas que tienen que ver con los intereses muy concretos de los actores que ahora que ocuparán a partir del 1 de julio las instituciones. No lucen excluyentes, Harry. Por un lado, crecimiento económico, por otro lado, gestión eficiente y transparente de recursos. Podría haber puntos de encuentro. Y te lo pregunto porque cuando uno lo ve desde otros países, la queja sobre la corrupción de las élites políticas está en toda la región. Mira el reclamo en Guatemala, mira la situación en Honduras, se están nuevamente hablando de misiones internacionales contra la corrupción, se está planteando el uso eficiente de recursos, cómo hacer que la riqueza que se pregona en los discursos oficiales realmente sea sentida por las capas populares. Siendo Panamá un país que tiene un ingreso tan importante con el canal, ¿cómo se ve golpeado esto por la crisis que todos conocemos de maniobrabilidad, de navegación en el canal que ha afectado la economía panameña este año? Eso es central porque tú sabes bien que el canal de Panamá no solamente es muy importante en la generación de ingresos para el Estado panameño, sino que ha sido la razón de ser de las luchas políticas del siglo pasado y es la bandera del principal recurso que tiene Panamá, que es su posición geográfica. Y precisamente uno de los disparadores de las protestas del año pasado vino cuando algunos líderes de opinión le explicaron al país que actividades como la minería afectaban la posibilidad de que el canal de Panamá funcionara de manera correcta porque ambientalmente no eran compatibles. Entonces hay disputas de fondo muy importantes, intraélite y de modelos de país. Por un lado minería versus canal, lo que te decía. Y claro que son compatibles en teoría, Miguel, pero toma en cuenta que el expresidente Martinelli y personas que están a su alrededor tienen problemas jurídicos importantes. Entonces, la absoluta transparencia y los temas de corrupción del otro grupo de libre postulación y el movimiento Otro Camino chocan directamente contra las posibilidades del grupo ganador del órgano ejecutivo de manejar esas cosas, digamos, de otra manera. Entonces, son intereses muy concretos cuando uno problematiza y contextualiza sobre todo ese tipo de agendas. Pero el canal de Panamá también es central, muy concretamente por los recursos que genera y porque es la bandera, ha sido la bandera internacional y también parte de la identidad de la nación panameña. Ante los problemas que ha tenido el canal, ¿se ha escuchado en Panamá de generar alternativas? En su momento el trabajo de la ampliación del canal generó bastante debate también, generó mucha discusión, finalmente se zanjó con la construcción de la ampliación. ¿Se están planteando plan B por si vuelve a ocurrir un problema como el que han enfrentado con el tema del agua? Han hablado de la posibilidad de canal seco, de ferrocarril. ¿De qué se está hablando para poder enfrentar ese reto? Bueno, eso sobre todo lo comentaba el candidato Martín Torrijos. Se habló de aumentar el potencial logístico alrededor del canal de Panamá con canales secos y cosas por el estilo. También se ha estado hablando de hacer embalses en el río Indio para proveer al canal de más agua. Eso ya de salida iba a generar unos conflictos importantes con la población que está en la zona, que se han negado rotundamente a esos embalses. O sea, las soluciones también generan conflictividad y nuevos acuerdos con buena parte de la población. Entonces, porque no estamos hablando de decisiones técnicas. Si fueran decisiones ingenieriles y técnicas sería muy fácil, pero son decisiones políticas en las que alguien tiene que hacer el sacrificio
para que las cosas pasen. Entonces la pregunta es ¿quién? ¿Y cómo se resuelve en la sociedad panameña? ¿Quién se sacrifica para resolver esos problemas? No, imagino que con la conflictividad que generó el tema minero es Claro, mejor tener tranquila a la gente, porque si no es un claro. problema de gobernabilidad Y para el gobierno que nuevamente, inicia. si te das cuenta, nuevamente la variable ambiental entra en la discusión. Y nosotros pudimos comprobar con las encuestas del CIEPS que hay una sensibilidad ambiental muy importante en la población panameña. Eso nos sorprendió cuando lo descubrimos con nuestra encuesta, pero está allí y explica no solamente las movilizaciones del año pasado, sino que ahora, haciendo el recuento, casi todas las movilizaciones que hay más o menos desde el año 2010 en Panamá. Ahora, ¿esa sensibilidad ambiental, Harry, es transversal a las generaciones o es más fuerte entre los millennials y los zetas? Mira, creo que fue el 64% de la población el que nos dijo que estaba dispuesto a sacrificar crecimiento económico en nombre de proteger el medio ambiente. Wow. Es una cifra muy alta, por lo tanto sí es transversal a toda la población, pero creo que en promedio, si no me equivoco, es más fuerte entre la juventud. La juventud panameña está poco a poco tomando las riendas del país, son fuente de cambio y en los temas ambientales, en los temas institucionales, en los temas que tienen que ver con la administración pública. Eso es otro fenómeno importante que está habiendo en el país. Hay un cambio generacional muy importante en la dirigencia del país poco a poco. Yo recuerdo haber conversado contigo en los últimos meses, tu quiero decir la palabra apropiada, tu satisfacción de poder estar viendo estos cambios y experimentándolos en primera persona, como un testigo presencial, porque esto no es una situación que ocurre todos los días para un cientista social como tú o como cualquiera de los que están en el área politológica o sociológica. Ver los cambios mientras ocurren y ver a los protagonistas tomando las riendas y los conflictos intergeneracionales en medio de un país que quiere salir adelante, porque todos los grupos que están compitiendo tienen una mirada de país y lo complejo es encontrar los puntos de encuentro. Sí, y uno de los aspectos importantes allí, vuelvo a un tema que se me quedó colgando de lo que habías comentado unos minutos atrás, tiene que ver con las reformas electorales. Nosotros hemos tenido un sistema muy mayoritario que ha generado gobernabilidad, pero ha sacrificado la participación. Y los actores nuevos que están apareciendo han tenido muchas dificultades para entrar a competir en igualdad de condiciones. Uno esperaría y las reformas electorales al final se hacen desde la Asamblea Nacional y las tendrían que hacer las personas que se han beneficiado con el del status quo. Entonces son muy difíciles, por eso es también importante la entrada de estos candidatos de libre postulación. Y uno de los temas a la Asamblea Nacional, y uno de los temas que siempre está muy presente es el de la segunda vuelta electoral, tú lo mencionaste, que no es una reforma electoral, implica una reforma constitucional que es mucho más difícil, pero hay que tomar en cuenta que en este momento, viendo los resultados electorales, una reforma constitucional que instaure la segunda vuelta iría en contra del órgano ejecutivo de José Raúl Mulino, porque habría dado la posibilidad, ahora mismo estaríamos hablando que habría una segunda vuelta entre Ricardo Lombana y José Raúl Mulino, y no sería nada raro que el otro 65% se pusiera detrás de Ricardo Lombana para vencer al candidato del expresidente Martinelli. Entonces, desde el órgano ejecutivo no van a promover esa reforma. Ellos lo hicieron en el periodo 2009-2014 porque el patrón de competencia era otro. En este momento yo dudo que lo harían. Y ese es el real politics, ¿no? Más allá de los libros, son los intereses de los candidatos y cómo cambia de los actores y cómo cambia la correlación de fuerzas y cómo hace y establece, define cuáles son las reformas posibles. Y eso te deja claro que la emoción por un eventual diálogo político no debe llevar a la prisa por hacer cambios que requieren madurarse y discutirse con el paso del tiempo. Vamos a ir a una pausa para venir a nuestro último segmento. Estamos hablando sobre las elecciones panameñas, el resultado, las lecciones para esa nación, pero también para la región. Una nueva generación llega a la Asamblea Legislativa de Panamá. El pueblo ha votado contra una opción de gobierno
que no les ha gustado, pero ha votado, oiga usted, ha votado por el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra con problemas con la justicia. Vamos a volver después de unos mensajes al último segmento de Cuestión de Enfoques con el politólogo, el buen amigo Harry Browne. Él es investigador social del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y está acá en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Bueno, estamos hablando sobre las elecciones en Panamá. Estamos al habla vía remota, vía Zoom, con el doctor Harry Browne. Él es investigador asociado al CIEPS, al Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, politólogo, profundo conocedor de la realidad panameña y regional. Harry, primeros 100 días del nuevo gobierno, ¿cuándo inicia? ¿Qué es lo que tú anticipas que va a ocurrir en esos primeros 100 días? Porque está claro que la población se quería deshacer del gobierno anterior y quería un cambio con urgencia. El nuevo gobierno se instaura el 1 de julio. Los próximos meses, bueno, mayo, lo que queda de mayo y el mes de junio son de transición. Y parece va a haber una transición pacífica, ordenada. Eso es destacable, no siempre las hay. En Panamá suelen ser así, en Latinoamérica a veces no tanto, así que así la va a haber y el 1 de julio estará instalado el próximo gobierno. Mira que el presidente electo Mulino, contrario a lo que suele pasar, no ha hablado de los primeros 100 días, no lo he escuchado decir, espero no habérmelo perdido, pero no ha hecho el énfasis en los primeros 100 días. En su discurso ante sus activistas anoche, después de haber sido proclamado ganador extraoficial de la elección, sí habló de el gobierno panameño. Tiene una deuda importante con los proveedores privados que tiene el gobierno, y eso sí lo mencionaron varios candidatos. Dice que quiere pagar esas deudas rápido para, según entiende, dinamizar la economía, que eso es dinero, que además, bueno, hay que pagar las deudas obviamente, pero espera que con ese dinero los empresarios puedan hacer inversiones y generar empleo, que ha sido como la principal preocupación durante la campaña electoral. Yo creo que también hay un asunto muy importante, que es tratar de generar y eso en los primerísimos días, generar una mayoría en la Asamblea Nacional para poder funcionar. Hay que elegir un presidente de la Asamblea, las comisiones, por lo tanto supongo que el órgano ejecutivo va a estar ocupado en ese sentido. Pero no ha habido, si pienso rápidamente, no ha habido una lista o un enunciado de temas para los próximos 100 días del nuevo gobierno. Hay muchos urgentes con los que hay que empezar a trabajar rápidamente, pero me imagino que gobernabilidad, por la situación, por la fragmentación de la Asamblea Nacional y por lo dicho por el presidente electo, pago de deudas a los proveedores del Estado panameño, son como los objetivos inmediatos a partir del 1 de julio. ¿Qué rol ves jugando a un Ricardo Lombana, a un Martín Torrijos, a un Rómulo Rux? ¿Jugarán un rol en un eventual diálogo político? ¿Se retirarán a analizar las causas de la derrota, lamer las heridas y prepararse para una nueva contienda dentro de un lustro? ¿O sencillamente pasan a un honroso retiro? ¿Cómo funciona en ese caso con los candidatos perdedores? Entiendo yo que no estamos hablando de una disolución o dispersión de sus fuerzas políticas, van a tener representación en la Asamblea.
Sí, mira, por votos en la elección presidencial, el líder de la oposición es Ricardo Lombana claramente. Lo que pasa es que su bancada es pequeña, creo que hasta el momento son unos 4 diputados del movimiento Otro Camino. Se supone que por agenda, por valores, se debe entender con los alrededor de 20 diputados de libre postulación y tener una minoría importante. Pero esos diputados de libre postulación tienen su propio liderazgo. Entonces ese liderazgo de oposición de Ricardo Lombana va a ser difícil concretarlo. Él es un hombre joven, tiene un poco menos de 50 años y fácilmente puede concebir una tercera postulación y va creciendo. Entonces habrá que ver cómo se mantiene activo. El expresidente Torrijos fue expulsado del PRD. Uno pensaría que esa habría sido la plataforma, recuperar la Secretaría General y desde allí hacer oposición, pero yo creo que no está claro hasta el momento. Y en el caso de Rómulo Rux, yo creo que es probable, como vienen, que con la victoria de José Raúl Mulino, el martinelismo se reunifique y traigan de vuelta a Rómulo Rux, con todo y que ha tenido una relación muy, muy tensa, por decirlo menos, con el expresidente Martinelli, le quitó el partido. Pero sí hubo ayer en el discurso de José Raúl Mulino, hubo un guiño en el que dijo que habían hablado y que lo invité, y que bueno, que ese es un ejemplo de lo que se debe hacer para generar un gobierno de unidad nacional. Entonces a mí no me sorprendería que haya un entendimiento allí, pensando también en el esquema de gobernabilidad con la Asamblea Nacional. Antes de hablar de municipalidades y corregimientos, que nos tomará poco tiempo porque seguramente ahí hubo un reparto muy parecido al que se dio en la Asamblea, hablemos del elefante en el cuarto. El elefante en el cuarto es Martinelli. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Martinelli? No, el presidente electo no ha contestado preguntas directas sobre eso. Sabes que él está asilado en la Embajada de Nicaragua. Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Para el próximo gobierno, para el país. Y no hay muchas pistas al respecto. Y sobre los gobiernos locales, tendría que revisarlo. Históricamente en las municipalidades y en las juntas comunales ha sido el PRD el ganador porque es el partido con mejor presencia territorial. No sé cómo está ahora, no lo he mirado, pero ese es el antecedente que tenemos. Sí, uno tiende a, la verdad es que son los resultados que más tarde se analizan porque son Sí, normalmente más dispersos, pero sí llama mucho la atención la composición de la Asamblea, el reto de renovación generacional, intercambio generacional, temas de agenda dura, el presidente Martinelli. Si tuvieras que hacer una extrapolación de lo que vive Panamá con relación a lo que pueden experimentar la región centroamericana y la región latinoamericana, vista las elecciones de Panamá, ¿cuál crees que puede ser la constante que podemos esperar a ver con esta irrupción de estas nuevas generaciones? con la irrupción de esa nueva generación, déjame pensar rápidamente. Mira, obviamente Nicaragua está en una situación muy distinta. No es Honduras. En Honduras ganó la izquierda y hay un liderazgo dual del matrimonio Zelaya Castro. No es el caso de Panamá. Estuvimos cerca de estar en una situación parecida. José Raúl Mulino no es un outsider como lo es Rodrigo Chávez. Estuvo muy poco tiempo en el gobierno de Rodrigo Chávez. Yo creo que todavía contaría como outsider. Eh, Quizás alguien se podría quizás comparar en ese papel juvenil el caso de la irrupción de la juventud a través del órgano legislativo con el partido Nuevas Ideas en El Salvador, pero no hay un Nayib Bukele en Panamá. José Raúl Mulino no es Bukele, claramente no tiene los mimbres
de Nayib Bukele, aunque puedan coincidir ideológicamente, posiblemente por el lado conservador. Por lo tanto, yo creo, va a parecer una arrogancia de mi parte, pero así, haciendo el repaso rápido comparativamente, yo creo que el caso de Panamá en este momento es importante en sí mismo y rompe con los patrones. Ay, mira, a pesar de todo, Miguel, parece que el sistema político panameño, eso siempre es difícil, no es lineal, no es divertido, está con dificultades absorbiendo los cambios de la sociedad panameña. Eso abre mucha incertidumbre, hay inestabilidad, si nos equivocamos podemos coger por el camino incorrecto, pero estamos cambiando. Yo creo que el cambio generacional que está habiendo es importante, y lo más importante es que las nuevas autoridades se han elegido con elecciones limpias, libres y competitivas. Estamos como deben ser las elecciones, en un nuevo comienzo parcial, y creo que todas las posibilidades de éxito para la nación panameña están por delante. Me gusta mucho la excusa que haces, y yo creo que efectivamente no es arrogancia, yo creo que es un sentimiento de realismo, Harry, lo que tú estás planteando. Es un caso a observar. Yo creo que lo que estamos viendo en Panamá hay que observarlo, porque al estar antecedido de protesta social, al estar antecedido de quejas contra la corrupción, Panamá nos manda un mensaje, y es que la solución está en la política, la solución está en la participación electoral, la solución está en la búsqueda pacífica a través de los mecanismos democráticos, que es elección de nuevas autoridades, elección de nuevos representantes y dar nuevamente la oportunidad al proceso democrático. Yo creo que por eso es que es interesante lo que ha ocurrido en Panamá, porque a pesar de todas las voces que pensaban que Martinelli no podía levantarse de esta, su delfín ha sido elegido. No obstante, la Asamblea marca la pauta de un sistema que sin duda alguna está en transición, y como te digo, eres privilegiado de verlo en primera fila. Y yo sé, y te vas a sonreír cuando te lo digo, que para un cientista social como tú, para un investigador, un académico, es tener el laboratorio ahí frente a los ojos. Sí. Ver cómo interpreta esta nueva clase política, y la clase política a la que le han dado un campanazo, el llamado del voto, el llamado de la transición política. Como tú lo dices, si se administra mal, mal para Panamá; si se administra bien, hombre, renovación política, renovación partidaria. Así mismo es, Miguel, es vivir una época de cambio, es estar presente, es tratar de entenderlo. Esa es la labor del centro de investigaciones en el que trabajo, y ojalá, si todo sale bien, Panamá pueda ser un referente para la región y para América Latina. Entonces, sí, es un privilegio, y de la misma manera que es un privilegio conversar contigo, y que yo creo que tus preguntas me han ayudado mucho también a poner en perspectiva la situación del país y a vernos en clave comparada, ¿no? Uno a veces cree que las cosas le pasan solamente al país de uno, pero siempre estamos en un contexto que nos hace ver las cosas de mejor manera. Muchas gracias, Harry. Gracias por haber compartido con la audiencia de Cuestión de Enfoques. Saludos a Panamá y éxitos con el nuevo gobierno, y felicitaciones por ese ejemplar proceso. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos han estado escuchando. Gracias, Harry. Y a usted también, muchas gracias por su fidelidad y sintonía. Recuerde, Cuestión de Enfoques se repite a las 9 de la noche, en punto de las 8 de la mañana. Mañana vamos a continuar escuchando distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques. Tenga usted buen día, siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.